Amina Mohamed, soy una de las saharauis que lleva aquí más de un mes y 17 días acampando frente a la delegación del gobierno. Hoy es 9 de noviembre de enero del 2011. Aquí este fin de semana hemos recibido una visita desde Madrid de colectivos pro-saharauis, PAP, SORA y Western Sahara, y llevamos aquí un mes y 17 días haciendo actividades que apoyen al pueblo saharaui. Llevamos aquí un mes también y 17 días durmiendo, un frío increíble, hambre, porque nosotros nos autogestionamos, porque creemos en esta lucha, porque no nos importa lo que podemos pasar, si es frío, si es hambre, porque sabemos que día a día lo que pasa a nuestros hermanos en las zonas ocupadas no es nada comparable con lo que nos puede pasar aquí en Valencia y en esta acampada. También comentar que hay muchísima gente que se pasa para ayudarnos, para ofrecernos ayuda, para preguntar, para saber qué necesitamos. Es un placer y agradecemos muchísimo ese tipo de ayuda, pero tienen que entender que para nosotros esto es una obligación de estar aquí, de informar y de tener a la gente informada de la situación del pueblo saharaui en las zonas ocupadas. Al mundo que la situación del Sáhara Occidental sigue siendo la misma, que no ha cambiado nada, se sigue torturando a gente, se sigue secuestrando a gente a diario. Hay más de 180 presos en la cárcel negra, más de 19 en la cárcel de Saler. 7 de ellos están siendo torturados sexualmente a diario con tubos y palos. Y hoy mismo Marruecos ha expulsado a 2 españolas y una argentina, activistas del territorio. Y nada más, quería repetir que el mundo se entere, que el mundo sepa que se sigue secuestrando, torturando a gente a diario y que esto aún no se ha acabado y que... Ana Saharaui, yo soy saharaui.